buenas noches, bienvenidos todos a este espacio. Me presento para los que no me conocen, soy María del Mar Gil, jefe del Departamento de Orientación y Atención al Estudiante del Colegio Alemán de Cali. Hoy queremos reunirnos a conversar un poco en torno a cómo acompañar a nuestros jóvenes en el desarrollo de autonomía, de habilidades que les favorezcan la autonomía, y que permitan que también en casa pues seamos, digamos, continuemos siendo un puente para acompañarlos en ese proceso de desarrollo. Hoy nos va a acompañar el doctor Hesam Camilo. Él es psicólogo, magíster en educación, con mucha experiencia en temas de consejería escolar. Él va a estar con nosotros pues liderando el espacio. Quiero antes de empezar pedirles el favor a todos de silenciar sus micrófonos para que podamos tener una buena conferencia y no tengamos interrupciones. Y también solicitarles que las preguntas que tengan, por favor, las pueden dejar en el chat. Yo voy a estar muy pendiente de ellas y al final de la conferencia las vamos a responder. Les agradezco mucho por estar aquí. Bienvenidos y los dejo con Hesam. Vale, María del Mar, muchas gracias. ¿Me confirmas, porfa, si me pueden escuchar, me pueden ver ahí? Sí. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, padres, madres, posiblemente estudiantes del colegio. Me presento, mi nombre es Hesam Saedian, como les decía María del Mar, soy psicólogo, tengo una maestría en educación. Y pues cuento con experiencia en contextos educativos como consejero, también la parte de orientación profesional y en lo referente al tema, pues digamos, de mi maestría, en procesos, pues por supuesto, educativos, en el desarrollo de habilidades cognitivas y un tema que me convoca muchísimo, que se conecta con lo que vamos a hablar hoy de forma directa, que es la motivación de las personas en general. En este caso vamos a hablar, pues digamos que los estudiantes, pero es un asunto que creo que nos convoca a todos y nos conecta también por igual. En muchos momentos quizás hemos sentido la falta de motivación para hacer las cosas y para otras niveles muy, muy altos de motivación. Y pues es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho, me convoca en lo que tiene que ver en la práctica de la psicología, a veces clínica, pero también en los contextos educativos. Voy a empezar a compartirles la pantalla. En ese momento, según las pruebas que hemos hecho, dejarán de verme a mí, pero pues podrán ver la presentación que tengo para ustedes. Antes de empezar, quisiera que por favor tuvieran a mano los celulares. Vamos a utilizar una herramienta que me gusta mucho para interactuar, como otra herramienta además del chat y pues del canal de voz que tenemos, que se llama Menti. Es muy probable que algunas y algunos de ustedes ya la conozcan. Otros, si no han tenido experiencia con esta herramienta, no se preocupen, realmente es muy sencilla. La vamos a utilizar con respecto a 3 situaciones muy puntuales, pero que va a ser interesante recoger sobre las experiencias, las perspectivas de todas y de todos a través de esta herramienta. Entonces, ténganlo a mano y si quieren pueden ir ingresando, si no ya les daré las instrucciones. La dirección sería www.menti.com. Lo acabo de escribir por el chat. Les va a pedir un código, todavía no les voy a dar el código, apenas empecemos les diré cuál será el código. Entonces voy a empezar la presentación ahora. Como les decía María del Mar, por favor, cualquier pregunta que tengan pueden hacerla por el chat o luego llegará un momento en Menti que también habilitaré un espacio también donde puedan hacer preguntas. Bien, compartir escritorio. Y compartir. Bueno, muy bien. Como les decía, soy psicólogo, magíster en educación, trabajo temas de educación, trabajo temas de motivación, de consejería. Actualmente trabajo también pues, directamente desde la Universidad Javeriana, aquí en Cali. Vamos a estar hablando acerca de autonomía y en este caso también de cómo fomentarla. La casa, el hogar es un lugar fundamental para promover, para desarrollar
las habilidades para la vida en general. En este caso hablaremos de autonomía. Yo quiero empezar compartiéndoles esta, para mí es como una meta en común, que puede quedar corta, por supuesto, incompleta, pero creo que es una especie de bandera en la cual todos podemos llegar a identificarnos con respecto a los hijos o a los estudiantes con los que trabajamos, y es que queremos que sean personas íntegras, que tomen las riendas de sus vidas de forma responsable, que entiendan el mundo que les rodea, el impacto que pueden llegar a tener en este mundo, y que tomen las mejores decisiones posibles para que sean tan felices y exitosos pues como puedan. Bien. Cada colegio, cada institución tiene su misión, su visión, cada familia tiene su perspectiva de lo que es el éxito, pero he encontrado que en muchos casos, tanto en educadores como en padres, esto suele recoger, digamos que varios de los elementos esenciales. Y hacia esta meta es donde se dirige realmente este espacio, y realmente muchas de las acciones que adelanta el colegio y muchas de las acciones que también adelanta María del Mar, pues en su proceso, en su llegada aquí al colegio. No tengo acceso a las preguntas o al chat, discúlpenme un segundo por favor, mientras tengo pantalla aquí completa. Entonces, María del Mar, te pediré el favor de que en cualquier caso, o si alguien tiene alguna pregunta, que me la puedan hacer sí, en el momento en que la tengan. No te preocupes, que yo estoy súper atenta. Listo, muchas gracias. Sí, no, me gusta también estar pendiente como el chat, pero si estoy en modo presentación no los puedo ver. Bien, bajo esa bandera, pues, ¿cuál es la carta de navegación? Si esa es la meta, ¿cuál va a ser la carta de navegación? Pues lo primero es que veamos qué es autonomía y el enfoque que desde la experiencia personal, la experiencia profesional y una teoría que les voy a compartir, una de las teorías más reconocidas y validadas a través de mucho tiempo en la psicología, que es la teoría de la autodeterminación, que considera la autonomía como una necesidad humana, una de las 3 necesidades humanas fundamentales en términos de motivación y desarrollo personal. Y bueno, nuevamente la relación que esto tiene con la motivación. En segundo lugar, ¿cuáles son las ventajas de desarrollar una mayor autonomía? Sí para sus hijos, pero en general para cualquier persona. Y tercero, ¿cómo poder apoyar a sus hijos? ¿Cómo ustedes pueden apoyar a sus hijos para que sean más autónomos a través de acciones concretas? Y ojo, un punto clave desde ya, promover el sentido de relevancia, promover el sentido del valor, de la utilidad de las cosas. Ahora bien, van a ver aquí que escribo Pablo. Voy a estar comentándoles acerca de estos elementos teóricos, de experiencias y de muchos estudios que he leído a lo largo de mi carrera académica, y acompañar procesos de investigación en la universidad también, con el grupo Desarrollo Cognitivo, Aprendizaje y Enseñanza. Pero también voy a estar hablándoles y aterrizando varias de las cosas que vamos a estar hablando en el caso de un estudiante que tuve en el colegio en el que trabajé en Manizales. Por supuesto, no voy a utilizar el nombre real del estudiante, pero su nombre por esta ocasión va a ser Pablo. Entonces, todo lo que les cuento pues, es la experiencia directa de él y recoge, digamos que una entrevista que le volví a hacer luego de cuadrar de organizar este espacio con María del Mar. ¿Por qué? Porque siento que la historia de él ayuda a aterrizar muchísimos de los conceptos en la relación que Pablo, pues en la construcción de autonomía que él tuvo acompañado de sus padres. Entonces, ¿qué les cuento acerca de él en este momento? Pablo es un estudiante en este momento tiene 21 años, está en 6º semestre de una carrera de ingeniería en la Universidad de los Andes. Pablo lo conocí cuando yo llegué al colegio. Pablo estaba en sus últimos años de bachillerato y era de esos chicos extremadamente atentos, con excelentes habilidades sociales, gozaba de mucho capital social, de mucha popularidad, pero además era extremadamente dedicado, hacía parte de la Sociedad de Honor, que es la National Honor Society, que es como una sociedad que hace parte de ciertos colegios que tienen como que van por una corriente de colegios norteamericanos. Y bueno, Pablo, un chico exitoso en la gran mayoría de aspectos, sobre todo también en lo académico, que luego fue el presidente y trabajé con él siendo él el presidente del Consejo Estudiantil. Pero él me contó una historia, él me dijo, yo no era así,
yo vine a empezar a hacer así más o menos desde noveno, cuando él entró a high school, que básicamente todo primaria hasta finales de middle school o finales de octavo, pues realmente era una buena persona, pero totalmente enfocado a lo social, totalmente enfocado a los amigos, y en el colegio realmente no le iba nada bien. Y Pablo tuvo, a partir de una serie de experiencias, un cambio radical en la forma en la cual pues él asumía las responsabilidades, en la cual él desarrolló mucha autonomía, y eso estuvo totalmente relacionado con el acompañamiento de sus padres. Entonces es una experiencia que les quiero compartir y en la cual vamos a ir como entretejiendo los conceptos que les voy diciendo. Bien. Tenemos que empezar sí o sí tratando de llegar a un consenso, dando una definición de autonomía. Para esto vamos a empezar a utilizar la herramienta que les comentaba, Menti. Me interesa mucho, si bien no estamos de forma presencial, que podamos interactuar lo más posible. Tienen el canal del chat. Por favor, si tienen preguntas que les vayan ocurriendo en el momento, también me las pueden ir haciendo, María del Mar, me las pueden hacer en el momento en que surjan también, sin ningún problema. Entonces, para esta... Perdón, Gesam, ahí quiero hacer una precisión. A mí Menti, cuando ingresé a www.menti no me funcionó, pero sí me funcionó www.mentimeter.com. Cuando les cargue la página, en la parte superior van a encontrar algo que dice que ingresen el código y que voten. Entonces, por ahí también lo podemos hacer si alguna persona no le ha abierto www.menti.com, puede hacerlo a través de www.mentimeter.com. Vale, perfecto. Muchas gracias, María del Mar. Usualmente funciona en menti.com porque es la página que va directamente, así como ustedes pueden ver en este momento en mi pantalla. Al ingresar a esa dirección aparece esta pantalla. Si no les aparece como María del Mar, sigan las instrucciones que ella les dio para ingresar el código. Y el código que deben ingresar entonces es el siguiente. Si el internet lo permite. Ay. Ya tenía la página cargada y se salió. Listo. Vale. Listo. 2 segundos, te ocurre iniciar la página. Listo, ya perfecto. El código que deben ingresar es 860869. Van a verlo también en la pantalla. Se los envié por el chat. Perfecto, también. Muchas gracias. 860869. Menti es una aplicación que si bien ahorita creo que les pide ingresar un nombre, pueden ingresar cualquier cosa que quieran. Es una aplicación, es una herramienta pues totalmente anónima, donde ustedes tienen control de su anonimato para compartir. Entonces, la primera pregunta, con la que vamos a empezar, Menti, es ¿qué significa para usted la palabra autonomía? Tiene 3 espacios en donde responder. Entonces pueden ser 3 palabras o 3 frases cortas, puede ser solo una, pero nos interesa mucho conocer también la perspectiva de ustedes y qué significa para ustedes autonomía. Yo intervengo, San Camilo. Es que yo entré tarde porque no había logrado ingresar y estoy tratando de entender la lógica de la actividad. Si bien entiende que entrar a esta página para responder qué significa la autonomía y utilizar ese código para ingresar. Hola, sí, estamos haciendo una actividad interactiva, entonces la idea es que ingreses a la página www.mentimeter.com. En la parte superior te va a pedir que por favor ingreses un código y cuando ingreses el código te va a aparecer la pregunta. Tú contestas en tu celular lo que quieras acerca de esa pregunta
y ya las respuestas van a ir llegando poco a poco al aplicativo para que GESAM las pueda compartir con nosotros. Perfecto. Muchas gracias, María del Mar. Aparentemente estoy teniendo también problemas con el internet porque a veces se va un poquito el sonido, pero si hay un momento en que se corte la comunicación, me pueden decir para repetir un poco sobre lo que iba. Vale, entonces, si están viendo mi pantalla, podrán ver cómo se va llenando según las respuestas. Entre más grande la palabra, más veces se ha repetido en las respuestas de ustedes. Vale, vamos a regalar otros 15 a 20 segundos. Ya tenemos 17 respuestas hasta el momento. Y empezamos a ver unas tendencias. Vale. Ya hay, digamos que unas tendencias marcadas y vamos a ir revisándolas. La primera, pues por el tamaño que ocupa también, la primera palabra que surge es responsabilidad. Y es común que salga esta palabra, pero es común que salga sobre todo en adultos. Cuando hablamos de autonomía, dependiendo de con quién estemos hablando, vamos a tener respuestas diferentes. Y responsabilidad es algo que tiende a salir bastante, sobre todo cuando se habla con adultos, particularmente con padres o con educadores. Tiene todo el sentido, pues, porque es la población con la que estamos hablando en este momento. Independencia es definitivamente otra palabra que surge independientemente de con quién se esté hablando. Libertad, aparece grande también autocontrol, que me llama mucho la atención. Justo debajo aparece control de sí, que creo que apunta hacia lo mismo. Como gestionamiento, arriba de autocontrol dice como autogestionamiento. Me gusta esa concepción, me parece interesante. También aparece desenvolverse, autodisciplina, que creo que también tiene que ver con el control. La disciplina es un elemento bastante clave cuando hablamos de autonomía. Y ahí dicen auto, me parece muy clave ese prefijo que se le coloca porque efectivamente sí hay una disciplina, un compromiso más bien, que surge de las personas, que surge de cada quien. Luego aparecen aquí más pequeños y ya para cerrar esto, voluntad, dominio propio, manejar su cualidad de aprendizaje, carácter, éxito, criterio, vuelve a aparecer disciplina e independencia o independiente. Entonces, tendencias importantes hacia lo que implica responsabilidad y si tenemos en cuenta estas respuestas de aquí arribita, independencia ganaría un poquito más de espacio. Y me encanta esta que está aquí en el medio que dice tener criterio. Tener criterio. Ahora, hay una palabra que solamente aparece por acá chiquita, pero que es fundamental cuando hablamos de autonomía. No sé si ustedes puedan ver el mouse, creo que sí, cuando yo lo muevo. Aquí está apuntando a la palabra decisiones. Vamos entonces a ver la presentación nuevamente. Ya tenemos 26 respuestas y podemos ver la tendencia un poco de las respuestas en este momento. Entonces, en cuanto a la presentación. Son definiciones que saco, sí son muy teóricas, pero entonces voy a tratar de parafrasearlas también. Tiene que ver con la percepción o la idea que uno tenga, el sentimiento que uno tiene frente a tener algún control sobre una situación, un resultado. ¿Qué significa? Que sentir que yo puedo hacer algo con respecto a lo que me está pasando, o la posibilidad de actuar bajo mi criterio con algunos grados de libertad o algunos grados de independencia. Entonces, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con el criterio, tiene que ver definitivamente con la independencia. De hecho, es de las definiciones usualmente se toma como sinónimo de independencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y tiene que ver con que yo pueda tener un efecto, que yo pueda controlar lo que pasa, aunque sea de un poquito o de cierta manera. ¿Listo?
la parte de responsabilidad no entra dentro de las definiciones tradicionales. Sin embargo, si pensamos la autonomía en un proceso de formación, desde el rol de nosotros como formadores, y pensamos la autonomía también relacionada a la libertad, es algo que se tiene que complementar o que buscamos complementar con el sentido de responsabilidad. No son lo mismo, pero sí tienden a ser muy complementarias. Y la responsabilidad juega un papel un poco de un arma de doble filo, porque ya vamos a ver más adelante, pero a veces tratamos de fomentar responsabilidad y autonomía al mismo tiempo, y eso termina cruzándose un poco. Entonces, es un arte poder llegar a fomentar ambas, por lo menos en una misma decisión o con una misma enseñanza. Muy bien. No quiere cambiarla. Ya. Perfecto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la autonomía? Estamos hablando que tiene que ver con la responsabilidad, con las decisiones. Estamos diciendo que tiene que ver con un criterio. Y estos son elementos fundamentales para la vida responsable y la vida madura, pero nos van a decir, no solamente Ryan y Deci, que son psicólogos muy famosos y consagrados de la teoría de la autodeterminación, sino también Max Neff, si no estoy mal, economista latinoamericano, también reconocido por su teoría de la escala de desarrollo humano, que la autonomía es una necesidad humana y que necesitamos sentirnos autónomos y disfrutar y ejercer la capacidad para tomar decisiones sobre lo que pasa con nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces, esto tiene todo que ver, con la toma de decisiones que hacemos, tiene que ver con la motivación, y ya vamos a ver más a profundidad cómo. Está asociado a la independencia y, por supuesto, a la libertad. Llega un momento de mente. Estamos cubriendo rápido la definición y por qué esto es importante, pero entonces vamos a ir adentrándonos en lo que realmente es importante, y es, en este caso, bueno, ¿cómo es que podemos promover la autonomía? En este momento, si van nuevamente a sus celulares, les va a pedir que ingresen posiblemente un nombre. No tienen que ingresar su nombre propiamente. Lo tenemos como a modalidad de quiz. Ya tenemos 20 personas, se están uniendo cada vez más, y esperemos a que tengamos 25, pues para que un número cercano a las que participaron la vez pasada puedan participar en este. Porque en el momento en que yo le dé empezar quiz, van a tener un tiempo límite para responder. ¿Listo? Entonces, espero estén preparados. Sé que no vinieron esperando que les hicieran un quiz, pero bienvenidos. Bien, vamos a empezar. Ya tenemos 25 personas. ¿De qué maneras podemos fomentar la autonomía de nuestros hijos o nuestros estudiantes? Miren en sus teléfonos. Primera opción, premiarlos por tomar buenas decisiones. Segunda opción, escuchar sus perspectivas y opiniones. Voy a abrir un paréntesis, hay más de una respuesta correcta. Pilas. Tercera opción, decirles ustedes qué harían en su posición, y finalmente, ofrecerles espacios donde puedan elegir por cuenta propia. Alcanzaron en ese breve tiempo a responder 17 personas. Era un tiempo corto, sí, pero esas 17 personas, muy alegremente puedo decir que le dieron en el blanco. Escuchar las perspectivas y las opiniones de las personas y ofrecerles espacios donde puedan elegir por cuenta propia son dos acciones concretas de cierta forma, entre comillas, pero puntuales, que años y muchísimos estudios y experiencia de vida nos dicen que promueven la autonomía. Entonces, ¿cómo fomentar la autonomía? Nuevamente, dentro de la experiencia que les digo, pero también los estudios, aparecen las siguientes alternativas. Dar opciones y posibilidades a elegir, como fue la última posibilidad de respuesta. Tomar el tiempo para escuchar, conocer y comprender la perspectiva, los intereses y los sentimientos de la otra persona. Ok, listo. Alentar la perseverancia en las decisiones, ofrecer consejos y sugerencias, no imposiciones, y no premiar comportamientos. Vamos paso por paso. Si sabemos que la autonomía tiene que ver con la capacidad de elegir, pues
de cierta forma tenemos que dar opciones, dar momentos en los cuales nuestros hijos o los estudiantes, las personas, puedan elegir, o si no, cómo más van a desarrollar esa capacidad, cómo más van a también desarrollar el criterio. Tomar tiempo para escuchar, conocer y comprender la perspectiva, los intereses y sentimientos de la persona es clave por algo, y lo voy a aterrizar luego en el ejemplo, retomando la historia de Pablo, porque un factor fundamental para promover la autonomía es conectar las cosas que alguien puede hacer con las metas que esa persona tenga y con sus intereses. Ya les doy el ejemplo. Y alentar la perseverancia en las decisiones. A veces uno empieza a tomar decisiones y ve que no le empieza a ir tan bien. Entonces, algo que se puede hacer es alentarlos para que continúen las decisiones que ya tomaron, que sigan a pesar de que al principio no les esté yendo tan bien como quizás quisieran. Importantísimo, pues sí, ofrecer consejos y sugerencias, pero ojo, no el consejo y la sugerencia como de yo en tu caso haría tal cosa o lo que tienes que hacer es esto. Eso no funciona, porque si lo pensamos, eso es ir directamente en contra de que sea la persona o el estudiante o el hijo o la hija quien tome la decisión. ¿Cómo se vería en un ejemplo positivo? Es, veo que quieres hacer esto, o pues conocer cuál es la meta, qué es lo que quieren lograr. Una posibilidad que podrías explorar sería esta. Y él o ella puede o no tomarla, pero eso se sale de las manos. Pero si queremos promover la autonomía, no se puede imponer esa opción, o no se puede decir, tienes que hacer esto. Y algo que me pareció muy, muy bacano que nadie haya colocado, algo muy interesante, y es, la teoría y la experiencia nos dice que no se pueden premiar comportamientos. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual premiamos un comportamiento, estamos de alguna forma enseñándole a la persona, o la persona está aprendiendo, que está bien hacer lo que las otras personas me digan que hay que hacer. ¿Y eso está mal? No. Obedecer es algo importante en la sociedad y en las familias, saber escuchar, seguir un consejo, saber en muchos casos donde la persona, pues por más de que se quiere promover la autonomía, que hay algunas situaciones en las cuales, pues soy tu papá o soy tu maestro, sé qué es lo mejor para ti en este caso, y tenemos que saber, ahí no se está promoviendo la autonomía, pero hay momentos donde tenemos que hacer eso. En los momentos donde no haya que hacer eso, en el momento en que premiamos un comportamiento, lo que estamos haciendo es enseñándole a que siga, digamos, nuestra lógica. La idea es entonces, más bien, que se genere un sentido de relevancia, que se genere un valor o un sentido de ¿para qué hacer eso? Ojo, no es algo que se puede imponer. Y aquí es donde se empieza a poner un poco aguda la situación. Y es, uno no puede imponer un sentido de relevancia. Uno puede ayudar a que la otra persona lo desarrolle. Y esto es clave. Aquí entonces les hablaré nuevamente de Pablo, y en este caso los padres de Pablo. Entonces les estaba diciendo que bueno, Pablo es una persona en este momento extremadamente autónoma, muy exitosa, a quien estimo también mucho, pero hasta octavo Pablo realmente no era un buen estudiante, le encantaba pasar tiempo con sus amigos, y después de muchos años de que los llamaran los papás de Pablo al colegio a decirle que no estaba rindiendo, que le estaba yendo muy mal, que no estaba comprometido con el trabajo en el colegio, los papás de Pablo se sentaron con él, y él dice, fue una conversación como de varios días, pero básicamente fue así. Me dijeron, ven, ¿qué estás haciendo? Creo que así no vas a llegar donde tú quieras llegar. Discutieron al respecto de forma muy calmada. Le dijeron, mira, te proponemos lo siguiente. El papá le dijo, te propongo lo siguiente. Siempre estás quedado con los trabajos y siempre te preocupa por estar quedado con los trabajos y nos llaman y demás. Listo. ¿Por qué no sacas un día en el cual te puedas sentar y puedas hacer los trabajos no solamente del otro día, sino cuando te los pongan, los trabajos de los próximos 2, 3 días, todos los que tengas, un solo día? Pablo dijo, bueno, está bien, solamente hazlo, si te organizas te puede ir mejor, inténtalo solamente, una vez.
Entonces, ¿qué pasó? Él lo intentó y al otro día llegó al colegio bastante tranquilo. Tengo que agregar que Pablo era un chico que se sentía muy ansioso al otro día cuando no tenía los trabajos, porque pues no había alcanzado a hacerlo, se le había dado pereza, y el hecho de llegar al colegio con los trabajos ya hechos, pues fue una gran diferencia. Y dijo, bueno, ¿qué es esto tan bueno? Palabras de Pablo, ¿qué es esto tan bueno? No estoy preocupado, yo veo a todo el mundo estresado y ya no estoy tan preocupado como estaba antes. Entonces, empezó a notar como que hay como una ganancia aquí en esto. No es por hacerle caso a mis papás, pero pues lo hice y en este caso seguí un consejo y en este caso pues me estoy sintiendo bien al respecto. Entonces dejemos ahí, ya continuamos con la historia de Pablo, pero en este caso a partir de una sugerencia que él lo intenta, sí se le fueron como 3, 4 horas esa tarde, pero luego él llega al colegio y se da cuenta de que, bueno, en este caso hubo una ganancia, por lo menos para él, al menos en la tranquilidad al otro día y durante esa semana, que de hecho tenía tiempo para salir por la tarde con sus amigos, que era realmente lo único que le importaba en ese momento. Así como hay acciones que promueven la relevancia, la autonomía, perdón, hay acciones que tienen un impacto negativo sobre esta. ¿Cuáles son? En primer lugar, restringir la posibilidad de elegir. Clave, si la autonomía tiene que ver con la posibilidad de elegir, no dar opciones a elegir, no dar opciones para opinar, para compartir una perspectiva, para expresar los sentimientos, eso va a tener un efecto directamente negativo sobre la autonomía, por tanto, directamente negativo sobre la motivación y asimismo sobre la posibilidad de ese chico o esa chica de comprometerse con el trabajo. Hay chicos que logran, a pesar de estar totalmente desmotivados con el colegio o con alguna actividad extracurricular, hacer las cosas por compromiso o hacer las cosas incluso por llevarle la contraria a alguien. Pero entonces ahí la motivación o el deseo es cumplir o acatar o llevar la contraria. Podemos saber que es bueno tener chicos que escuchen los consejos y que hagan muchas veces lo que uno sabe que es mejor para ellos. Pero ¿qué pasa? Luego llegan, bueno, el tiempo en el que cuando estaba trabajando en el colegio o incluso en la universidad, llegan los papás preocupados y me dicen, Gesam, estoy preocupadísima porque mi hija, Valentina, bueno, varios chicos y chicas llegan a la universidad y no son capaces de tomar decisiones por cuenta propia. No son capaces de decir cosas tan básicas o aparentemente básicas, para ellos no lo son o no lo eran, pero cosas básicas con qué medio de transporte tomar para ir a la universidad, como qué clase, qué materias matricular el próximo semestre, cómo elegir una pareja. Son preguntas que tienen diferentes grados de trascendencia, sí, pero yo tenía era un colegio pues, con no tantos estudiantes, entonces se podía tener una relación cercana con los estudiantes y con los padres. Y decía, bueno, ¿qué tantas opciones, si lo piensas, de elegir le diste a tu hijo o a tu hija acá? ¿O qué tanto era ella quizás haciendo lo que tú querías que ella hiciera o lo que ella sentía que esperaban que ella hiciera? En muchos casos no son ni siquiera los padres que restringen las opciones de elegir, pero los chicos muchas veces, por miedo a equivocarse, toman cualquier opción que les den para no elegir. Dígame qué hacer, no, profe, no sé qué hacer, qué es lo que tengo que hacer aquí. Y muchas veces no es que tengan pereza, no. Simplemente que no han ejercido todavía, no han desarrollado muy bien esa capacidad de tomar decisiones. Y eso sí que preocupa. Cuando llega un chico a la universidad, una chica a la universidad, o cuando está en situaciones fuera del colegio donde sí pueden haber ciertos riesgos y donde no es capaz de tomar una decisión porque nunca le enseñaron cómo desarrollar un criterio, yo decirles a otra persona cuál es la mejor forma de hacer las cosas, a mí no me va a garantizar que la otra persona tenga en cuenta ese criterio después, porque no desarrolló ese como su criterio. Quizás lo memorizó y lo reproduce muy bien y dice, no, es que lo que hay que hacer es esto, esto y esto, pero no se ha enfrentado todavía a la situación de tomar decisiones. Bien. Por supuesto, imponer un tipo de decisiones y descartar otras posibilidades tiene un efecto negativo. Y como ya veníamos diciendo, premiar o castigar comportamientos. Ojo, énfasis en comportamientos.
dar reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación de los muchachos es importante en su debida manera y sobre todo sobre a ese esfuerzo o a esos resultados más bien, en este caso sobre las metas que ellos se trazaban. Los papás de Pablo, aquí les adelanto algo que él decía muy clave era, mis papás me empezó a ir bien y no me hicieron fiesta, no me dijeron nada y eso estuvo hasta bien. Ya después al final del año me regalaron, bueno, no me acuerdo qué le regalaron, creo que un computador. Y fue chévere como el reconocimiento de todo ese esfuerzo, pero lo más importante es que él no lo estaba haciendo porque los papás le dijeron o por hacer felices a los papás. No es que él no le importara o no fuera importante para él que sus papás estuvieran tranquilos, felices o contentos. Él detestaba el momento en que llegan las calificaciones a la casa. Pero en medio de esa conversación, y ya les diré pues cuáles fueron otros elementos claves de esa conversación, que él se dio cuenta de que había un beneficio para él. Él se dio cuenta de ese beneficio sin que otra persona se lo estuviera diciendo. Si el papá o la mamá le hubieran dicho, te vas a sentir más tranquilo, vas a disfrutarlo más, él hubiera dicho lo mismo que sus papás, sus hijos les han dicho en muchos momentos, y es, sí, sí, ma, yo sé, sí, tranquilo, tranquila. Pero hasta que él no tuvo la opción de tomar decisiones concretas, puntuales, y experimentar luego la razón de esas decisiones, encontrarle un sentido a eso, pues no hubo un cambio real. Estamos hablando de que la autonomía tiene que ver con la motivación. Entonces, nuevamente, retomando la teoría de Ragnessi, pues hablamos de dos tipos de motivación. Ustedes han escuchado hablar acerca de esto, motivación externa y motivación interna. Motivación extrínseca e intrínseca. Ellos dos hablan de motivación de control y motivación autónoma. ¿Qué tiene la motivación externa o la motivación de control? Tiene un sistema de premios y de castigos y en muchos casos de presión. ¿Por qué? Porque dentro de ese sistema yo me esfuerzo por recibir un premio porque todos queremos experimentar bienestar, sea cual sea el premio, pero me preocupa qué pasa si yo no obtengo ese premio, independientemente del castigo. O me preocupa recibir un castigo si no pasa. Entonces, si estamos premiando comportamientos, la atención y la motivación de los chicos o de las personas se va a dirigir o se va a enfocar en esos premios, en la obtención de premios y en la evitación de castigos. Y, pues, por supuesto, eso representa una presión constante para ellos. ¿Qué es la motivación autónoma? Y aquí es donde el tema que nos compete es las cosas que se hacen porque les disfrutamos, porque nos llevan a un disfrute propio, porque hay un interés y sobre todo, retomando lo que ya había dicho, que hay un sentido, hay un valor en lo que se está haciendo, tiene relevancia. Retomando el ejemplo de Pablo, darse cuenta que ya no tenía que estar preocupado por los trabajos, luego darse cuenta que podía salir con sus amigos por la tarde con toda la tranquilidad del mundo, irse con los papás para la finca, feliz. Y luego también algo que él nunca había experimentado hasta el momento, era que de hecho le fuera bien en el colegio y que dejara de perder materias y que los profesores empezaran a verlo como un buen estudiante también y como alguien que desplegaba su potencial. Es una persona muy inteligente, pero muchas veces las personas más inteligentes no son más aplicadas ni las más responsables. La responsabilidad, como ustedes mencionan, es un elemento que deseamos que haya en el ejercicio de la autonomía, pero eso es algo que les adelanto, en buena medida la responsabilidad no se va a desarrollar porque me digan que algo es importante o porque me digan cuidado con esto o tienes que hacer esto, ¿sí? Perdóname que quisiera como hacer énfasis en algo que me parece muy importante de lo que estás diciendo y que día a día uno lo ve en la consulta con los jóvenes y tiene que ver justamente con experimentar o poder poner en una balanza individual, o sea, no puesta por el adulto, un poco cómo te sientes frente a lo que estás haciendo o logrando o a lo que no estás haciendo y no estás logrando, porque a veces uno como adulto puede percibir o puede emitir un juicio de valor sobre a él no le importa que le vaya mal, o a él no le importa que yo lo castigue, o no le importa que le quite lo que le gusta, o no le importa que generalmente a la edad en la que está en la edad de sus hijos, pues el tema social es uno de los temas que más pesa, y tal vez de los que más se valen los padres
pues, para generar este control externo del que estamos hablando, ¿no? Pero realmente me parece muy importante como darle mucho valor al tema de la conciencia propia del estudiante y que él se dé cuenta en realidad esto qué le significa a él, porque he tenido varios casos de acompañamiento donde eso que tú mencionas de experimentar el éxito, sentirse bueno en algo, tener una recompensa que no viene dada por el otro, sino que está en sentirme bien, en haber logrado hacer el trabajo que pensé que no iba a lograr, en sacarme una nota que nunca pensé que me iba a sacar. Esas cosas tienen mucho poder en los adolescentes y supongo que más adelante lo vas a conectar un poco también con la construcción de la imagen de sí mismo. Entonces, esto es fundamental y creo que es una herramienta muy valiosa, muy sencilla, que a veces puede parecer muy obvia, pero que el sentarse a conversar con los jóvenes sobre esto de verdad hace la diferencia. O sea, que tengan la oportunidad de hacer esa pausa y realmente entender qué estoy ganando yo como persona con estos comportamientos o con estas situaciones que dejo inconclusas, o qué gano cuando hago el esfuerzo. Yo siempre les pongo y les digo, cuando los casos son, digamos, de este tema, vamos a hacer una prueba. Por una semana vas a hacer las cosas que se supone que deberías estar haciendo en este momento y vamos a hablar de cómo te hace sentir eso contigo mismo. Y creo que cuando los adolescentes logran entender eso, hay un clic muy importante que vuelve, digamos, que vuelve todo hacia ellos, ¿no? Y que realmente ahí es donde empieza esa motivación a ser cada vez más autónomo. Perfecto, muchísimas gracias, María del Mar. Pues yo totalmente lo que dices y invitaría, los quisiera y las quisiera invitar muchísimo a ver ese ensayo que, pues, que también se Ahora recoge me perdió video. Hola. Perdón, por favor, ¿pueden silenciar los micrófonos? Recuerden que si tienen preguntas las pueden escribir por el chat y yo me encargo de hacer la moderación. Sí. Igualmente, les comento, en Menti acabo de habilitar también una sección para hacer preguntas. Entonces, sé que a veces, porque pues estaba en una posición de que María del Mar está en este momento como de organizar un espacio para padres, y los entiendo ustedes también mucho, donde a veces uno se pueda sentir incómoda de hacer una pregunta en voz alta o que se reconozca que es mi pregunta. Entonces, en Menti habilité un espacio donde ustedes pueden escribir de forma anónima también las preguntas que tengan y las podemos retomar y combinar luego con las que ya estén en el chat, ¿vale? Entonces, estas son imágenes un poco alegóricas de lo que son los dos distintos tipos de motivación. La de motivación externa o de control, que es el clásico, la analogía clásica de la zanahoria y el palo. Y luego la autónoma o la interna, y es lo que respecta a alcanzar, definir primero y alcanzar las metas propias, y buscar la forma de alcanzarlas. ¿Cómo se da eso? En buena medida con un sentido, con un propósito, con el aspecto de la relevancia. Ya vamos a hablar más de eso, acerca de qué tipos de relevancia y cómo se puede promover realmente que se vayan con las herramientas más prácticas posibles. Pero aquí tengo que volverles a hablar nuevamente de Pablo y del caso de él. Pasó definitivamente como el ejemplo que María del Mar estaba dando, en donde se le da una opción a la persona, al chico, a la chica, para que actúe, tome decisiones, en este caso diferentes. Eso no garantiza que vaya a actuar de forma diferente, pero es importante que él tenga esa opción, o que sienta que tiene la opción, y que luego él se encargue, o ustedes lo pueden acompañar a hacer la autoevaluación de, bueno, ¿y cómo me fue? ¿Por qué? Porque es ahí donde se desarrolla el criterio. Solamente desarrollamos este criterio y la posibilidad también de luego, a partir de ese criterio, regularnos, controlarnos y tener responsabilidad cuando nosotros mismos somos capaces de hacer esa evaluación de lo que nos pasó. Y creo que ustedes lo pueden haber experimentado en muchos casos, incluso con sus propios padres o con sus cuidadores, pueden ser los abuelos o la persona que sea, donde mil y un veces
nos dijeron, no haga eso o haga esto, tenga en cuenta esto, olvídese de esta persona, no vaya por ahí. Y de todas formas se hacía, pero no fue sino hasta que la experiencia propia más suave o más fuerte llevó a que uno dijera, por ahí definitivamente no es. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener ejercicios con los chicos para que ellos empiecen a desarrollar ese sentido. Y eso no es orientarlos a que estén explorando o que estén ejerciendo una libertad hacia cualquier sentido de dirección. No, es decirle, mira, frente a temas concretos, el estudio o la posibilidad de hacer ciertas cosas, porque no ensayas de pronto a esto. Y luego miramos a ver cómo te va. Y que ellos puedan hacer la evaluación. Pero, ojo, no sí ve, cuando de pronto le fue mal o no hizo lo que tenía que hacer o el resultado no fue como el que esperaba, cuando ustedes claramente saben que no le iba a ir quizás muy bien, porque ya tienen mucha más experiencia de vida. Eso es algo que termina afectando brutalmente esa construcción del sí mismo que estaba diciendo María del Mar, el sentido del logro también y la confianza que el chico tiene para hacer las cosas. Sí ve, yo le dije, sí ve. Esto es algo nuevamente que en palabras un poco más elaboradas también dice la teoría, pero que también recalca mucho Pablo, voy a retomar a Pablo, que fue algo clave. Y él dijo, para mí fue fundamental que mis papás luego sí me preguntaron, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Pero que nunca me dijeron, usted tiene que hacer esto, y nunca me dijeron, sí ve, yo le dije, sí ve que yo tenía razón, porque entonces se vuelve un asunto de que borramos con el codo lo que hicimos con la mano, de que con la mano buscamos darle la oportunidad al chico o a la chica de que tomara decisiones, y luego le dijimos, es como si le dijéramos, todo salió exactamente como yo estaba planeando, por tanto tienes que hacerme caso. Eso afecta la motivación, eso afecta la autonomía y eso afecta la relación también con los chicos. Tiene un efecto importante sobre eso. Ahora bien, algo que hizo, bueno, claramente Pablo se dio cuenta de que en ese momento las cosas le empezaron a salir mejor y pues eso llevó a al éxito que luego él tuvo. Pero hubo algo bien interesante en la historia también que él me contaba, y era que su papá sabía, y pues porque le preguntaba constantemente y lo acompañaba, y el papá pues curiosamente también tenía cierto interés con las cosas eléctricas, con las cosas electrónicas, mecánicas. Pablo estaba en ese momento, ya no tanto, obsesionado con los drones, con la aviación. Entonces, ¿qué hizo el papá de Pablo? Le dijo, mira, tú ya estás en high school, ya después tienes que escoger carrera, te veo súper interesado en esta parte de aviación, de drones. Se sentó con él y empezaron a revisar algunas carreras. Sabía que él quería estudiar también de pronto afuera, entonces se sentó con él a revisar varias opciones de carrera aquí en el país, fuera del país, y a revisar los requisitos de admisión. Y Pablo dijo, y luego vieron que las notas eran importantes, y Pablo dijo, pucha, me llevó el coco. Y luego le dijo, no, espere, tranquilo. Las notas de high school, de 9 hasta 12, y él dijo, o sea que todavía no estoy llevado, todavía tengo una opción, todavía tengo posibilidad. Eso es fundamental, porque si uno siente que no hay posibilidad de que, a pesar de que yo pueda elegir, el resultado no va a cambiar, no puedo sentir autonomía en ese caso. O sea, porque no están las cosas en mi control. Parte de fomentar la autonomía es decirles, tienes la opción y todavía estás a tiempo, todavía hay chances de hacer algo al respecto. Cuando ya no hay chances, está la opción de decirles, listo, evalúalo, diste lo más que pudiste, si no, pero cuando todavía hay algo que hacer, hay que recalcarles eso, todavía estás a tiempo, todavía se puede, persevera. Y entonces, ¿qué pasó? Revisaron los requisitos de admisión dentro del interés y dentro de las metas que Pablo iba trazando. Él no tenía claro que sí o sí quería estudiar eso, pero él tenía claro cuál era su interés. Y el papá se metió por ese lado, por el lado del interés de él, y le dijo, pues, ¿por qué no lo revisamos y construimos como de pronto una posible meta? Tú verás si sí o si no, pero pues de pronto sería chévere que estudiaras eso. Miremos cuáles son los requisitos de la universidad para estudiar eso. En el momento en que Pablo me dijo, él me dijo, yo vi las notas, y eso también fue algo donde yo dije, me tengo que ahora sí poner las pilas si yo quiero lograr lo que quiero lograr. Hay muchos chicos que de pronto ya están en 10º, pues aquí asumo que hay personas desde 6º hasta 11, 12, creo que hasta 12 llega el colegio, que de pronto no les ha ido muy bien, y es muy común ver en ellos una actitud de autoderrota, de decir, ¿ya para qué? Yo ya para qué voy a hacer eso.
o ya para qué me voy a esforzar, ya no tiene sentido levantar el quarter, el semestre, el trimestre, lo que sea. Y eso era una lucha importante que yo tenía desde la consejería, desde la oficina de psicología, también con los chicos y con las familias, y es, hey, no se pueden rendir. Y el colegio muchas veces toma decisiones de apoyar en diferentes momentos, sobre todo a los chicos que se sabe que dan el esfuerzo. Hay momentos donde no se puede hacer nada al respecto, punto. Y una enseñanza importante es, no diste lo suficiente en el tiempo que tenías que darlo. Y eso es una lección a veces. Pero no por eso hay que dejar de esforzarse y enseñarles también que siempre hay otras ventanas en muchos casos que se pueden utilizar. Ahora bien. Qué pena, quisiera hacer una pregunta, pero por el chat no me lo permite. Sí, señor, adelante. Puedo interrumpir aquí, qué pena. Tranquilo. María del Mar, ¿estás de acuerdo? O es que en el chat adelante, no me deja? Adelante. La pregunta va en el sentido es, dame autonomía, tómala. No sé si autonomía la pongo entre comillas, y muestra los resultados. Y los resultados no se dan. Entonces, ¿cómo actuamos? Bueno, esa es una excelente pregunta y muchísimas gracias por hacerla. Cuando los resultados no se dan, da paso para una y varias enseñanzas muy valiosas. La primera es que no siempre las cosas salen como queremos, pero podemos recalcar, y si lo que queremos reforzar es la autonomía, en ese caso lo que tenemos que hacer es reforzar el sentido de, sí, a veces no salen como las cosas como queremos, porque hay muchas cosas que no están en nuestro control, pero sentarse con el chico, con la chica y decir, evaluemos, ¿se hizo todo lo que se podía o qué se podría hacer diferente en otra situación? ¿Qué se podría haber hecho distinto? Y también, ¿qué se ganó de todo esto? Retomo mucho la evaluación que mencionaba María del Mar, y es, bueno, ¿qué sacamos de esto? ¿De qué te diste cuenta con respecto a ti mismo? ¿Cómo te sentiste cuando te estabas esforzando, cuando te diste cuenta que había algo que querías o algo a lo cual le apuntaste antes de incluso darte cuenta del resultado? Lo que es muy probable que se encuentren y van a decirles, no, es que estoy muy decepcionado. Sí, con el resultado, pero ¿cómo te sentías antes? Pues no, me sentía motivado, me sentía enganchada, me sentía conectada, sentía que lo quería mucho, sentía que estaba haciendo todo lo posible. Bien, de eso se trata. Puede que a veces las cosas no se den, pero lo que sí tenemos que hacer es encontrar aquello que nos gusta, aquello que tiene un sentido para nosotros y hacer todo lo posible para que esas cosas se den y se logren. Porque cuando encontramos, nos damos cuenta de qué tiene un sentido para nosotros, y ya vamos sobre esa parte del sentido y de la relevancia. Naturalmente tendemos, y si tenemos el apoyo suficiente no me refiero a dinero o a alientos, pero si tenemos la presencia o el apoyo interno, o sea, la confianza o el apoyo externo, la confianza que depositan otros en mí, para perseguir algo que quiero, la motivación sube, y aunque los resultados no sean los esperados, la motivación se mantiene. Y ejemplos de esto hay tanto en literatura científica como en experiencias de vida, todas las que usted quiera. Y es más, es de alguna forma también el guión de muchas películas en diferentes contextos. Coach Carter, entre esos. En el contexto de los deportes, estos elementos que estamos viendo de autonomía, de motivación, de relevancia, de acompañamiento para promover la autonomía, son ideas, son conceptos, son teorías que se han probado en profesionales de la salud, en profesionales de educación, en coaches o entrenadores deportivos, en maestros y en padres. Y los resultados apuntan a que cuando se logran estas cosas, se logran estos puntos que les comentaba aquí, que son fundamentalmente esos, y el sentido de relevancia, es porque esto es más reciente en la literatura científica, el tipo de relevancia que se puede promover, que los resultados en términos de autonomía, los resultados en términos de motivación, de disciplina, de responsabilidad y de autoevaluar
y sobre todo ver las cosas positivas, como decía María del Mar, digamos, los logros y generar un sentido de logro, aumentan, a pesar de que los resultados en una ocasión no hayan sido los esperados. Me extendí un poco y me disculpan, pero me pareció una excelente pregunta. No sé si respuesta, si no, por favor, también pueden ya o más tarde, pues podemos continuar con la discusión. Me gustaría también por el tiempo, no tengo problema con continuar la discusión, pero por el tiempo alcanzar, sí, por lo menos a estas últimas 2 diapositivas, y es cómo se promueve ese sentido de relevancia. La relevancia va muy alineada con el interés. Y estos son conceptos que diferentes teorías explican, diferentes autores. Yo aquí retomo a estos 3, con apellidos sumamente complejos, que hablan de 3 tipos de relevancia. El primero es el costo, y es, en términos sencillos, es si algo que yo voy a hacer me trae un beneficio o me va a ahorrar un costo. Esto no se relaciona conmigo en lo absoluto, pero un ejemplo clave de esto es cuando el profesor o la profesora dice, y ojo con esto, que esto va a salir en el examen, en el parcial. O cuando me dicen, no, mira, si vamos caminando hasta el restaurante, cuando podíamos ir caminando al restaurante, nos ahorramos el costo del domicilio. Y bueno, yo puedo tomar decisiones frente a eso, pero yo en muchos casos prefiero pagar el domicilio. No es suficientemente alto la ganancia o la diferencia en el costo que implica como para que yo tome una decisión o yo me motive a hacer algo diferente. En este caso, salir a ir por la comida. Luego hay un segundo punto que es el de la utilidad. Y es que esto me va a ser útil para alcanzar, ojo, una de mis propias metas. Aquí empezamos aquí se empieza a complejizar la cosa. ¿Por qué? Porque la relevancia del sentido de utilidad es uno de los factores más potentes para que se dé para que se eleve la motivación y para que haya mayor autonomía también. Tiene una relación también con un poco bidireccional. Pero en la medida en que tiene que ver con mis propias metas, tiene que ver con mis propios intereses, en muchos casos los chicos no son conscientes, o uno mismo no es consciente de cuáles son las metas puntuales. Y eso está bien. Uno no siempre tiene claro cuáles son todas las metas que uno tiene y no todas las personas son orientadas a logros o a resultados. O son orientados a logros y a resultados, pero en menor medida que otras personas. Y eso también está bien. Entonces, dentro de las conversaciones que estamos mencionando que se pueden tener es, bueno, empezar desde los intereses, cuáles son los intereses, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es quizás aquello que se quiere lograr o evitar, y cómo hacemos una meta, cómo te ayuda a que generemos una meta a partir de eso. ¿Sí? Este es bien interesante también porque hay una línea delgada entre que yo te diga que algo te va a ser útil o te puede llegar a ser útil y a que se sienta que tú me estás diciendo que yo haga algo. Porque si yo siento que me estás diciendo haga esto, no creo que vaya necesariamente por ese camino. Ya después, si yo me doy cuenta que algo es útil o otra persona me dice, esto te puede ser útil, y era la misma cosa, soy más propenso a hacerlo con relación a la segunda persona que me dijo eso que a la primera que me dijo, haga esto. Como una sugerencia para mis propias metas. Y por último, y la más potente, que tiene que ver todo con el caso de Pablo, es la identificación. Y es porque esto tiene que ver conmigo, porque yo me siento identificado. Entonces, ¿qué pasa? Como cuando en el colegio los chicos tienen que hacer un trabajo de investigación, y dentro de las opciones el profesor le dice al chico que que a veces está totalmente desenganchado de la clase, pero que le fascina, no sé, el tema del fútbol, el tema de las polémicas en el fútbol. Le dice, haga la investigación, haga el trabajo, porque no lo haces, si quieres, con respecto a ese tema. Y el chico, bueno, sí, no le interesa mucho la parte académica en muchos casos, pero se da la opción y empieza a investigar y empieza a ver una cantidad impresionante, empieza a encontrar una cantidad impresionante de información que luego vamos a tener que darle un poco de apoyo a ese chico para que de hecho logre el resultado que queremos. Es posible. Pero pasamos de alguien que no quería engancharse con los trabajos, con las cosas, a alguien que se relaciona con ese tema y que
No es el trabajo lo que le interesa, es el tema. Se siente identificado con el tema. Y eso hace que él se motive. Así como en el caso de Pablo, sentía total identificación con la parte de las máquinas, de los drones, de la aviación. Y pues obviamente no, él en ese caso tenía muchas ganas de poder estudiar algo así. Entonces dijo, bueno, esto tiene que ver conmigo. Él se sentía identificado con eso. O cuando esto se atraviesa mucho por el interés, cuando de repente están en medio de una conversación y menciona un tema que a ustedes les motiva mucho, digamos, alguno de ustedes o alguna práctica de ciclismo y le encanta salir a montar bicicleta, y alguien habla acerca de las montañas o del ciclismo, inmediatamente nos enganchamos también en esa conversación y sentimos las ganas de participar. Algo muy similar ocurre cuando se promueve ese sentido de relevancia. Estas son, por supuesto, las dos más potentes, el sentido de utilidad y promover ese sentido de identificación o aquellas cosas que van alineadas conmigo, con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me interesa. Entonces, retomando brevemente, porque sé que hemos hablado de un montón de conceptos y espero que no hayan sido supremamente, algo que me pasa a veces que me remonto muchísimo a la teoría. De atrás para adelante. Promover un sentido de relevancia, algo que se relacione con mis intereses y mis metas, con mi propio ser, con mi identidad, tiene todo que ver con la autonomía. Que hay acciones que yo puedo hacer, tomar para promover o que limitan la autonomía, que hablamos que son sobre todo dar opciones, promover un sentido de relevancia y escuchar la perspectiva del otro, sentarme y escucharle, hacerle preguntas. Y que eso tiene un impacto, por supuesto, en la motivación, en tanto que haya mayor disposición, deseo para hacer las cosas. Cuando se da ese sentido de relevancia y de autonomía, la responsabilidad viene por cuenta propia. Ustedes como padres, nosotros como educadores tenemos la labor de tratar de promover un sentido de responsabilidad, pero en los estudiantes. Y eso se logra contándoles situaciones de nuestras vidas y eso se logra en muchos casos sí repitiéndoles, o bueno, se necesita en parte también que les repitamos historias acerca de momentos en los cuales fuimos responsables o irresponsables para que ellos también aprendan acerca de eso, de los éxitos y de los errores que se cometen también. Pero un truco aquí un poco extraño es que para promover la responsabilidad tenemos que permitirles a ellos la posibilidad de actuar de forma responsable. Y es un riesgo, hay algunas cosas donde es un riesgo para la vida de ellos y no queremos soltar y no lo vamos a hacer y punto. Pero hay otras donde sí. Trabajos en el colegio, ciertas decisiones pequeñas y luego cada vez más grandes. La responsabilidad es algo que en gran medida se logra desarrollar cuando yo me puedo hacer responsable, cuando yo fui la persona. Si yo no soy quien tomó la decisión, yo no me voy a hacer responsable de los resultados, punto. Si un chico o una chica hizo algo que le dijeron, a él quizás le toque asumir la consecuencia de lo que tenía que hacer. Pero si él no estuvo involucrado o él no fue el que tomó la decisión, si la decisión que él tomó fue hacerle caso a otra persona y no propiamente llegar a la decisión por su propia cuenta de hacer algo, él no va a entender y él no va a asumir un sentido de responsabilidad. Él puede asumir con culpa las consecuencias, con más o menos arrepentimiento, pero no se va a dar un sentido de responsabilidad. ¿Y todo eso con qué va alineado? La relevancia, la autonomía y la motivación a personas comprometidas con lo que hacen. No estoy hablando de estudiantes solamente, estoy hablando de personas en general. Estoy hablando de ustedes, de mí, de todos. En este caso sí estamos hablando particularmente de los hijos, pero esta es la forma en la cual todos funcionamos. Cuando hablamos de los hijos, pues tenemos no solo una responsabilidad, sino una posibilidad también muy chévere de ayudarlos a desarrollar un mayor sentido de relevancia, una mayor autonomía y que eso les contribuya para tener estados o niveles más altos de motivación, que ojalá sean motivación un poco más autónoma y menos de premio-castigo, porque no son solamente las familias, sino muchos sectores de la sociedad que promueven el premio y el castigo como la moda, como la forma de vivir y de hacer las cosas. Y finalmente, entonces, algunos tipsitos son tener en cuenta
las razones que yo tenga para hacer las cosas, aunque sean muy buenas, no necesariamente van a hacer que muevan a los chicos. La experiencia que yo tuve, eso que sabemos que es cierto, en muchos casos no va a mover o no va a ser suficiente para que un chico o una chica tome una decisión diferente. Y nos toca ser un poco creativos en ese caso. Algo que tiende a funcionar mucho en esos momentos, cuando no están escuchando razones, cuando dicen sí, papá, sí, no, claro, claro, lo que tú digas, es, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Qué crees que se pueda ganar? ¿Qué crees que pueda salir mal? Listo. Estas otras cosas, tú puedes vivir con eso, tú puedes lidiar con eso. Sí, algunas cosas que los chicos pueden lidiar mucho mejor que nosotros, que no queremos que pasen por eso, pero pues en algunos casos es la vida la que nos termina enseñando. Ojo, quiero hacer una salvedad importante. No es que todo el tiempo tengamos que estar promoviendo la autonomía, no. Hay momentos donde tenemos que poner límites muy claros, porque más importante que la autonomía es preservar la integridad del hijo o de la hija, ¿sí? Pero en otros momentos sí, ideal poder fomentar, entre otras cosas, la autonomía. Es clave conocer los intereses y conectar con sus metas. Siéntense a hablar con los chicos para saber si la idea que ustedes tienen de lo que les interesa sigue siendo vigente. Si mi hija, si una chica lleva mucho tiempo en ballet, yo puedo jurar y ella me dice que está matada en ballet. De pronto no. Los chicos tienden a cambiar con cierta regularidad, especialmente en esta edad, en estas edades. A veces los intereses por cosas muy sencillas, como, o aparentemente sencillas, como porque ya no se sienten que encajan socialmente, o porque alguna de las otras 3 necesidades, que les dije que eran 3 dentro de la teoría de la autodeterminación, 3 necesidades no se están viendo suplidas, y es, bueno, tenemos autonomía, pero también tenemos la necesidad de sentirse competente, que conecta con lo que María del Mar estaba diciendo ahorita, la necesidad de sentir que tengo éxito en las cosas, y la capacidad o la posibilidad de relacionarme con los demás y de sentirme conectado con otras y con otros. Entonces, si alguna de esas no se está dando, el chico o la chica se va, o todas o ninguna se está dando, las actividades nos van a desenganchar y vamos a querer encontrar otras cosas en las cuales podamos sentir esa afiliación, esa capacidad de relacionarnos, esa autonomía y esa sensación de ser competentes. Y finalmente, por el hecho mismo de que ellos sean sus hijos, por el hecho mismo de que ellos sean menores, por más de que queramos, se nos pueden salir, y se los garantizo que se van a salir imposiciones camufladas. Entonces es una invitación simplemente a ser muy conscientes de eso, porque pues es algo que tiende a pasar, porque estamos acostumbrados a querer, o sea, queremos tanto que algo sea de cierta forma que se nos termina saliendo, entre comillas, por más de que queramos hacerlo muy, muy suave, mira, te recomendaría esto, pasamos a decir, no, es que tienes que hacer esto, con esas u otras palabras, o a imponer muchas veces ciertos criterios sobre los chicos. Entonces, pues eso puede prevenir que tomen ciertas decisiones 1 o 2 veces, pero eso no va a hacer que genere un criterio, sino que va a ser su experiencia, o la evaluación de esa experiencia más bien, la evaluación de esa experiencia que les va a permitir llegar a esas conclusiones, construir ese criterio, construir ese sentido de responsabilidad. Bueno, señores padres. Ahí Gesam también quería un poco hablar sobre esta invitación pues a acompañar a nuestros hijos en el desarrollo de su autonomía, pues también implica para nosotros como papás de alguna manera una pérdida, ¿no? Y creo que ahí es donde se presenta como esa tensión, porque también es necesario ceder el control en algunas situaciones para que nuestros hijos puedan ejercer esa autonomía, que eso tiene todo que ver con lo que Gesam estaba planteando, ¿no? Y a veces eso nos cuesta mucho, porque claro, no queremos que se equivoquen, porque pensamos que nosotros somos los que tenemos la razón, porque queremos cuidarlos, que es, siento yo, la motivación más grande que un papá tiene, pero también es muy importante, pues, saber, y Gesam también lo ha mencionado, saber en qué cosas yo sí puedo ceder el control. Por supuesto, no lo puedo ceder en todo. Hay cosas que son negociables y hay otras que no lo son,
con los hijos a las edades en las que están en este momento. Entonces, aprender a identificar eso también es una herramienta muy valiosa para los padres para poder identificar al mismo tiempo en qué cosas sí puedo promover la autonomía, en qué cosas mi hijo sí lo puedo dejar elegir, así elija algo que yo no quiero, que a mí me parece que no está bien, pero que el que lo elija y se equivoque, pues bueno, se va a equivocar, pero seguramente va a aprender del error también. Y ese es un permiso, digamos, que también como padres nos tenemos que dar si en realidad queremos pues que nuestros hijos sean autónomos, ¿no? De lo contrario, siempre estarán a la sombra de las decisiones que nosotros como acompañantes de su proceso, pues estemos tomando por ellos. Por acá hay un comentario en el chat, dice, sería bueno que aclararas a los padres que la autonomía no es sinónimo de sacar buenas notas. Importante. Sí. Creo que el comentario mismo lo hace, no lo es. Hay que ser, voy a aprovechar simplemente esto para puntualizar en que cuidado con las trampas en las que caemos por el deseo de ver en la mejor posición posible a nuestros hijos. Tenemos muchas veces tantas ganas de que sean éxito o nos presionamos tanto para darles todo lo mejor para que ellos tengan éxito, que las visiones de éxito que tenemos y las visiones de bienestar que tenemos para ellos se convierten en una exigencia y como una bandera a la cual queremos que todas sus acciones apunten. Entonces, recuerden un poco como esa bandera, entre comillas, que les compartí al inicio de la presentación. Las notas definitivamente no son sinónimo de autonomía. Algo, de hecho, en la tesis de pregrado lo viví, digamos, en la tesis que estaba haciendo. La autonomía, en muchos casos, puede verse como yo elegir no hacer algo, o yo elegir priorizar que las notas no necesariamente son la prioridad en ese momento. ¿Qué pasa? Ahí es clave ese sentido de responsabilidad que se puede promover, que se tiene que promover, pero un sentido de responsabilidad propio. ¿Y cuál es una buena forma de garantizarlo o de hasta donde se pueda? Hasta donde sea posible para el estudiante, tratar de fomentar, tratar de apoyarlo para que él le encuentre un sentido a esos contenidos y a hacer los trabajos, pero no por la nota. La nota como nota solamente va a funcionar si está conectado para muy claramente como a una meta personal muy grande. Y aún así a veces es un poco, no es tan aconsejable. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la nota como el único medio para un fin que yo tengo, cuando yo no saque esa nota yo me voy a frustrar. Los chicos van a experimentar niveles muy altos de frustración, eso los va a afectar bastante, pero sobre todo los tiende a muchos chicos a afectar bastante cuando sienten que la nota es la expectativa de los papás, que sienten que es algo que ellos tienen que cumplir. Y son muchos los casos en los cuales los papás realmente les importa que se esfuerce y que haga todo lo mejor, independientemente de que saque un 100 o que saque un 90 o que saque un 80, pues que por lo menos muestre que se esfuerce. O sea, que la enseñanza es el esfuerzo. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay una desconexión y los chicos creen que a mi papá solamente le importa que yo saque 100. No es así, pero como no se han dado esas conversaciones, entonces el chico o la chica piensa que esa es la expectativa del papá. Un chico o una chica que claramente no es muy autónomo, pero pues también independientemente de quién sea, la opinión y la validación y la valoración de los padres es importante. Así ustedes creen que no, así ustedes creen que los hijos hacen lo que se les da la gana, a pesar de lo que ustedes les dicen, les importa mucho, solo que son muy buenos a veces en esconderlo. Donde la nota sí se convierte, porque para la nota ellos tienen mucho control, pero a veces se sale el control y a veces simplemente no pudieron y eso puede llevar a grandes frustraciones. Entonces, definitivamente, la nota no es sinónimo de autonomía. Tener buenas notas no es sinónimo de ser más autónomo o necesariamente más responsable. Es sinónimo de que cumpliste las expectativas que había con respecto a ese trabajo.
Ok, gracias, Gesam. La Vale. siguiente pregunta dice, en este mundo globalizado y competitivo, ¿qué herramientas de afrontamiento se pueden brindar a nuestros hijos para que vayan asumiendo su vida, para que vayan asumiendo su vida más autónomamente? ¿Me puedes...? Ah, ok, aquí ya la ¿Repetir? veo en el chat. No, ya la estoy viendo. En este mundo globalizado y competitivo. Ok, ahí va a ser muy, muy clave acompañarlos a definir metas para ellos. Mencionas la palabra mundo globalizado y competitivo y sabemos que hay demasiada competencia en este momento, pero ojo, para muchos chicos ese no va a ser el eje principal. Ser competitivo, sentirse competente es una necesidad humana, pero ser el mejor o la mejor es la meta de algunos y de algunos no. La mejor forma de que ellos sean lo más competitivos o competentes, no competitivos, competentes posibles y se asuman su vida de forma un poco más autónoma, en este caso particular que menciona esta mamá, es ayudarlos a que ellos establezcan sus metas y que ellos sepan, ayudarles a aclarar también qué acciones ellos pueden tomar para llegar a esas metas. Pero ojo, metas que sean importantes para ellos, no metas que nosotros les digamos que deban o que pueden tener. Ok, muchas gracias. María, La última pregunta dice, sí. perdóname, Sam, ¿ibas a decir algo? No, sí, hay 3 preguntas más Ya. en el Menti, pues 3 preguntas anónimas que las retomamos, pero dale esta pregunta y trato de hacerlo lo más rápido posible. Les agradezco también la paciencia. ¿Desde qué momento la autonomía puede volverse madurez en ellos o no encajan los dos temas? Buenísima la pregunta. La madurez es un concepto totalmente relativo y subjetivo y que tiene que ver con cada cultura y con cada sociedad. En Manizales ser maduro es algo diferente a ser maduro aquí en Cali. Aquí en Cali muchas veces maduro pareciera que es el que más duro se pare. En muchos casos no siempre. Y es diferente al sentido de madurez que hay en otras partes. Podrán darse cuenta por mi nombre que mi familia no es de aquí y de los diferentes lugares donde es mi familia, madurez tiene diferentes caras. Pero en mi versión de madurez, la autonomía es una condición para la madurez. Si no eres autónomo, si no tienes la capacidad de tomar decisiones con un criterio propio, asumiendo la responsabilidad de tus decisiones, no eres maduro. Pero si logras hacer eso, has adelantado en cantidades en términos de madurez. Ok, muchas gracias, Sam. Dale. Otra pregunta Vamos. dice, siento que en esta edad, 15 o 16 años, se me complica la motivación en sus metas futuras. ¿Cómo lo motivo? La primera pregunta que te haría es, ¿sabes cuáles son sus metas? ¿Y sabes si esas metas siguen siendo vigentes? Si ya sabemos que sus intereses, de verdad, su corazón está en el lugar que sigue alineado con eso, si ya sabemos que sus metas siguen siendo sus metas, porque a veces las metas cambian, la vida también es un proceso de autoactualización, de algo que creíamos que nos importaba mucho, seguimos persiguiéndolo sin darnos cuenta de que ya realmente no está ese interés ahí. Entonces, si incluso sigue estando ese interés, es que quizás hay otro interés un poco más grande que cobre prelación. Entonces, recuerden que hablamos de que son 3 necesidades fundamentales que llevan a estos estados de motivación según la teoría de autodeterminación, que es sentirme competente, sentirme autónomo y sentir que estoy en capacidad de relacionarme, las relaciones que puedo establecer con otros, que en términos de desarrollo de los adolescentes son 3 de las necesidades, además de identidad e independencia, en términos de desarrollo psicológico, las necesidades fundamentales para un adolescente. Entonces, puede ser que esas metas estén viéndose atravesadas por otros factores emocionales, como la relación que está teniendo con sus pares en determinado momento. Cuando uno está, sobre todo en la edad de la adolescencia, teniendo conflictos en términos sociales con las personas importantes para uno o para los chicos, con la pareja o otras situaciones que afecten mi sentido de seguridad, mi sentido de afiliación, de sentirme competente, pues las metas
se ponen en pausa. ¿Listo? Entonces, Ahí, Sam, qué pena, quisiera también como agregar algo, y es que claro, ayuda mucho en esa edad, perdón. Generalmente cuando uno piensa en metas, pues siempre está pensando muchos años después, y generalmente uno como papá está pensando qué va a estudiar, qué va a hacer con su vida cuando se gradúe. Y resulta que los tiempos en la adolescencia son otros tiempos. Entonces, mucho más corto. también, exactamente, ponerse unas metas a menor plazo, a corto plazo o a mediano plazo, hablar con ellos sobre cuál es tu meta en 6 meses, cuál es tu meta en un año, puede ayudar a concretar más como su deseo, y por supuesto a organizar como cuáles son las acciones que deben emprender para conseguir esas metas que tienen, sin ponerlo a un plazo tan largo, porque evidentemente cuando lo alargamos tanto, pues ellos no están pensando a esa edad en los temas que para nosotros o en los que nosotros como padres estamos pensando. Entonces me parece que eso también puede ayudar. Perfecto. ¿Hay otra pregunta? Sí, Vamos a responder 2 más para hay un pasar a par. las tuyas y poder cerrar. Dale, perfecto. ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo En su ayudarlos que autonomía. en su autonomía le den importancia a ser ordenados y manejar sus tiempos, agendas, etc.? Esos van a ser resultados de un proceso donde haya metas claras y donde haya opciones para elegir. En el caso de Pablo, por ejemplo, o en el caso mío, mis papás no lograron hacer que yo fuera más ordenado en el colegio, incluso en la universidad, frente a una razón muy clara, y es porque lo que yo hacía ya era suficiente para alcanzar las metas que yo tenía. Si yo me hubiera colocado metas más ambiciosas, o quizás me hubiera tenido el acompañamiento de alguien para metas más ambiciosas, para darme cuenta que el desorden en el que mantenía no me iba a ser un obstáculo para alcanzarlas, eso hubiera cambiado. En el mundo laboral se aprendió muy rápidamente temas de organización y demás, pero da esto paso para hacer una aclaración muy pequeña, y es muy común, es lo más común del mundo que los chicos encuentren, no todos, pero sí muchos, un sentido de relevancia mucho más grande en la universidad, porque sienten que están estudiando lo que ellos eligieron, porque sienten que ellos están escogiendo las materias, porque saben que es su vida la que está en juego. Entonces asumen ese sentido más de autonomía y por tanto toman los pasos necesarios para alcanzar las metas que se proponen o que sienten que se proponen. Entre esas, ser más organizados, manejar mejor los tiempos, porque además de que les vaya bien en la universidad, además de querer aprender, también quieren salir con los amigos y también quieren hacer otro montón de cosas. Entonces la organización se vuelve unos medios necesarios para alcanzar determinado fin. Sí. Okay. Gracias. Vale. Y la última, cuando hablas de competente y competitivo, ¿cuál es la diferencia? Bien. A mí me gustan mucho las analogías, entonces voy a utilizar una. Ser competente o sentirse competente es que yo sepa que yo puedo participar en una carrera y que de pronto tengo posibilidades de ganar, que cuento con requisitos para estar metido en una carrera. Ser competitivo es, yo quiero hacer esa carrera porque yo quiero ganarles a todos. Yo quiero ganar. Entonces, sentirse competente es necesario, sentir que yo puedo alcanzar un resultado, sentir que yo puedo lograr las cosas. Ser competitivo es la característica que tenemos algunas personas, y es que queremos experimentar el logro a través de ganar, de que no es en algunos casos suficiente con participar. Ok. Sam, habías mencionado que habían unas preguntas en Menti. Sí, en Menti, sí, hay 3 preguntas. La primera dice, ¿en qué colabora el sistema de educación actual teniendo en cuenta la virtualidad debido a la pandemia? No hay una respuesta real para esto. ¿Por qué? Bueno, parte de una investigación que en este momento estoy vinculado en la universidad tiene que ver precisamente con esto, con la autonomía, la motivación y el sentido de relevancia también, el compromiso académico en estos tiempos de pandemia. Y es, sí hay ciertas características que requieren mucho más sentido de responsabilidad, de autonomía y de relevancia. El problema es que en medio de la transición, y algo que ocurre para muchos chicos, y es la mayor parte de los chicos
muchas veces no encuentran un sentido de relevancia real y concreto más allá del costo que tiene las cosas para estudiar. Cuando hablo de costo me refiero a muchos chicos asumen que eso es algo que tienen que hacer y hacen las cosas porque prefieren que no les echen cantaleta o hacen las cosas porque sienten que es mejor si les va mejor, pero pues eso no se conecta para nada con querer lograr algo más allá de esa clase, querer aprender algo. Y eso es pues realmente triste. Y, muchos profesores hacen mucho esfuerzo por tratar de fomentar el sentido de relevancia, pero se vuelve algo complejo porque se requiere conocer muy bien a la persona, se requiere conocer sus intereses, se requiere tiempo para hablar individualmente. Y eso es algo que los profesores a veces, especialmente en este tipo de pandemia, es muy difícil que lo logren, pero que los padres sí tienen toda la opción del mundo, entre otras cosas porque están encerrados en la casa todo el día con los chicos y porque son los papás. Pero entonces, tener esa conversación para enganchar a un chico con los intereses que él o ella pueda tener es una tarea realmente muy bonita y es un reto a veces alto, pero ese tipo de ciertas cosas como eso son cosas que a veces casi que solamente los papás o ese profesor superestrella logra, y el profesor estrella lo logrará para esa materia y de pronto otras dos, pero para el resto es muy complicado. Nos estamos enfrentando en este momento a una crisis, sobre todo de que es tan abrumador todo lo que está ocurriendo que se empiezan a perder los para qué y empiezan a surgir los ya para qué, ¿cierto? Entonces, respecto a profes en las clases, el enganche con las materias, pues se empieza a perder mucho de esto. Y si bien hay muchas acciones que se pueden tomar desde el colegio, hay muchísimas acciones que se pueden tomar desde casa, lo cual sé que es difícil, sé que todos estamos cargados de un montón de cosas, pero así como tantas otras cosas en la educación, depende realmente de los papás o de otros familiares, de otras personas cercanas y significativas para los estudiantes. La segunda pregunta dice, ¿ser autónomo para hacer las actividades que le gustan al adolescente es fácil, pero van a tener que hacer cosas que no les gusta? ¿Cómo motivar allí su autonomía? Muy buena pregunta. Voy a tratar de dar dos respuestas a esa. La primera, extremadamente redundante, y es buscar cómo pueden algunos de sus intereses conectar con y sus necesidades conectar con que les vaya mejor. Por ejemplo, en el caso de Pablo, no solamente era la idea de sacar mejores notas para ir a la universidad, sino que él se dio cuenta que sentía una tranquilidad increíble cuando llegaba al colegio y ya no estaba preocupado por las tareas. Eso en parte, y también un bienestar muy, muy alto cuando él por la tarde ya podía salir tranquilo con sus amigos sin preocuparse porque tenía tareas y sabía que no se iba a preocupar tampoco al otro día. Entonces, en ese caso, él logró materias como español. Él detestaba español y tiene unas habilidades increíbles. Él era terrible en español, sin embargo, luego desarrolló tales habilidades y se conectó tanto que fue siempre mejor delegado en modelo de Naciones Unidas y en su año senior fue el presidente del comité de Consejo de Seguridad, o creo que era en el que estaba, en Armenia. Pero sí, parte de la enseñanza es, y todos lo sabemos, las cosas que les gustan, levantarse al chico que le encanta jugar videojuegos, le dan las horas que ustedes quieran a eso y se conecta. Pero es porque hay un interés y un disfrute ahí inherente. Pero las cosas que no les gusta hay que preguntarnos, bueno, también ¿por qué no les gusta? ¿Será que no les gusta porque no le encuentran un sentido? Y esa es una discusión importante que hay que tener. Y creo que ahí también es muy importante poder conversar con ellos sobre el sentido de cuando hay una meta clara, pues obviamente se van a presentar cosas que yo no disfruto hacer, pero que hacen parte de conseguir esa meta, ¿sí? Es como cuando tú quieres ser por ejemplo, un gran deportista. Seguramente todos los entrenamientos para llegar a ser un gran deportista no los disfrutas. Hay cosas que te gustan más que otras. Pero si tú tienes claridad sobre cuál es la meta que estás persiguiendo, digamos como que eso va en la boleta, ¿sí? Yo quiero llegar allá, hay cosas que voy a disfrutar y hay cosas que me van a costar. Y eso también hace parte de ese proceso de formación para la vida, ¿no? Porque finalmente en la vida, pues todo es así. Cuando uno habla con adolescentes es, por ejemplo,
ellos disfrutan mucho cuando se enamoran, ¿no? Cuando tienen su primer amor, su novia o su novio, y tienen muchos momentos de disfrute, pero con esa relación también vienen situaciones difíciles que tienen que afrontar, que tal vez son dolorosas, que no quisieran pasar por ellas, pero que hacen parte de ese aprendizaje de aprender a ser pareja, pues que ellos en ese momento están experimentando. Y eso que pasa en ese aspecto de la vida, pues también pasa en los demás, ¿sí? Esta situación se presenta mucho, sobre todo en los jóvenes de últimos años, que por ejemplo te dicen como, es que yo quiero estudiar ingeniería, ¿para qué tengo que ver literatura? Si yo para eso, o sea, no solo lo voy a usar o lo que sea. Entonces, que puedan entender que el trasegar para llegar allá sí hace parte cosas, o sea, tienen que vivir cosas que tal vez no disfrutan, pero que hacen parte. Y eso también es estar listo para asumir un nuevo reto, ¿no? Sí, total. Y creo que en el fondo también, que es más difícil, pero que poco a poco con las pequeñas experiencias también van logrando encontrarle valor a eso que no disfrutan y aprendizajes que son relevantes. Entonces creo que eso hace, pues puede ayudar. Total. Retomando un poco, muchísimas gracias, María del Mar, retomando un poco el ejemplo de Pablo. Él decía, vea, a mí me gustan las matemáticas, pero yo encontré un valor y encontré un gozo incluso en ser disciplinado y en sentir que era responsable. O sea, saber que hacía las cosas y que me iba bien. Entonces, encuentran nuevas formas de ser y encuentran nuevas formas de, nuevas cosas que disfrutan y que se vuelve un elemento que también los motiva mucho. Voy a leer entonces la última pregunta. Dice, ¿cómo puedo yo estimular a mi hija para que se sienta autónoma en la toma de las decisiones? Para eso, pues remitiría un poco a los consejos, a los puntos de promover la autonomía que les mencionaba. Entonces, nuevamente, que tenga en diferentes momentos, que les des opciones a elegir, la posibilidad de elegir, que tengas tiempo para sentarte, escucharla, conocerla, a saber cuáles son sus perspectivas, sus intereses, y ayudar a que a partir de esos intereses se puedan construir metas o que oriente sus acciones hacia esas metas, que cuando le ofrezcas consejos sean consejos o sugerencias, pero no imposiciones, y sobre todo que tratar de encontrarle un sentido a lo que está haciendo y a cómo se conecta lo que se supone que tiene que hacer para cómo eso se conecta con algo que le traiga ya beneficio y bienestar de alguna manera. Lo cual a veces es un reto, o sea, realmente lo decimos y es necesario decirlo y esa es la teoría sustentada en muchísimos estudios, no por eso deja de ser un reto. O sea, piensen, si ustedes lo piensan en retrospectiva, ver cálculo para la mayor parte de personas era un flagelo y somos uno de los únicos, creo que 2 países en Latinoamérica que el cálculo está en el currículo obligatorio. Y hay muchas cosas como después de trigonometría, precálculo y cálculo, no tienen tanta aplicación, por ejemplo, ni en el ICFES, ni en la mayor parte de carreras universitarias. Entonces ahí está un reto. ¿Yo cómo hago para promover el reto? ¿Cómo hago para que un estudiante se enganche con eso? Y las respuestas son miles, y es una por cada chico. ¿A qué me refiero? Está el chico que simplemente disfruta las matemáticas porque le encantan los números y porque en los números encuentra algo que tiene sentido para él. Está el chico que lo hace simplemente porque quiere que le vaya bien y su identidad es yo soy un buen estudiante, yo soy excelente, entonces me va bien en esto. Está el chico, la chica que le encanta la clase del profesor y por eso le va muy bien y rinde. En mi caso, yo soy una persona de humanidades y ciencias sociales, pero me encantan los retos y me encantan los puzzles. Y para mí, clase de matemáticas y resolver ecuaciones era como resolver acertijos. Entonces, había un disfrute inherente, o sea, me gustaba resolver problemas. Todo lo que sea resolver problemas me llama mucho la atención. Entonces, va a haber una respuesta por cada chico, por cada chica, y es algo difícil, pero no imposible. Hay muchas cosas donde ellos mismos se van a dar cuenta y ustedes intentaron mucho y de pronto no lograron. Ahí yo les diría perseverancia, papás, perseverancia.
pero también sentándose a hablar con ellos, ustedes, porque ustedes tienen mucha más experiencia en la vida, les pueden decir, eso suena un poco como tal situación que yo viví y donde me di cuenta de esto, o creo que a ti tú disfrutas mucho de los retos, o creo que disfrutas mucho de pasar tiempo con tus amigos. Creo que si tuvieras más tiempo, o sea, si ocuparas un tiempo delimitado en hacer los trabajos, sin distracciones, sin el celular, lo más probable es que ya luego te demores menos haciendo los trabajos. ¿Por qué? Aquí abro un paréntesis. Si el chico tiene el celular al lado, se va a demorar por lo menos 5 veces más, 3 veces más haciendo el trabajo que si el celular está por allá lejos. Entonces, ¿qué tanto quieres desperdiciar tu tiempo por no querer soltar el celular? Es una pregunta interesante. Y luego preguntarles, listo, ¿cómo te fue? ¿Te gustó? ¿Te sentiste bien? ¿Pudiste tener más tiempo para...? Bueno, eso suena un poco como, yo le dije, pero, bueno, ¿cómo te fue estudiando sin el celular? Bueno, eso es un experimento que he hecho con varios chicos en el colegio, recomendándoles a los papás. Al principio los chicos detestaron a los papás, ¿cómo se le ocurre? Es lo peor del mundo, ¿cómo se le ocurre quitarme el celular para estudiar? Una chica que después acompañé en un terapéutico, pero luego me decía, no, Gesam, de hecho fue hasta lo mejor de todo. No se lo voy a confesar a mis papás, pero de hecho me encantó sentir que me rindió 3 veces más y después tenía tiempo para ver Netflix, todo lo que yo quisiera. Ahí está un poco el asunto. Entonces, bien, esas son las preguntas que tenemos en mente y creo que ya no tenemos más preguntas en el chat. No, Gesam, mil gracias a ti por tu tiempo. También agradezco a la Universidad Javeriana por habernos hecho este puente contigo y permitir que estés hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos los papás por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Perfecto, muchas gracias a todas y todos. Hasta luego.